Gracias, Pastor Alberto. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Ahí nos veía en las cámaras. Vamos a orar para adentrarnos en el tema de hoy día. Hoy día, como estos domingos, estamos hablando de la iglesia. Y hoy día toca hablar del ministerio de la iglesia. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites este tiempo y nos has ayudado a separarnos, Señor, para escucharte, para cantarte, para acercarnos al servicio a ti, Señor, el servicio integral a ti. Oramos que nuestras mentes estén concentradas en este tiempo, que nuestros corazones estén abiertos, Señor, a escuchar tu voz y al escucharla nos dispongamos a obedecerla, nos dispongamos a trabajar en pos del reino de Dios, del reino de los cielos, y sigue guiándonos, Señor, domingo a domingo en aprender acerca del cuerpo de Cristo, aquel cuerpo del cual somos parte. Ayúdanos a aprender más de Él, para conocer más a Cristo, para vivir más para Él, como dice el apóstol Pablo, para ganarlo, para ser hallados en Cristo, y así, unidos todos juntos en un solo cuerpo, ayudarnos, edificarnos, y que el Señor dé crecimiento en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre justamente de quien es la cabeza de la iglesia, de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Efesios, el capítulo 4, el versículo 11. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11, y vamos a leer e ir a través de este pasaje para saber de qué se trata el ministerio de la iglesia, el servicio de la iglesia. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11. Efesios en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios, después de Romanos, de Corintios, de Hechos, Gálatas, Efesios. 4:11 dice así: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra ministerio es una palabra que nosotros vamos a escuchar recurrentemente en la iglesia. Vamos a escuchar la palabra ministerio, la palabra ministro, vamos a escuchar del ministerio de alabanza, el ministerio de anfitriones, el ministerio de audio y video, etc. Vamos a escuchar ministerios por todas partes. Y de hecho en la vida diaria también. Escuchamos del ministro de Trabajo, del ministro de Salud, del primer ministro, el ministerio y los edificios de los diferentes ministerios que tienen los estados, etcétera. Es una palabra que usamos recurrentemente y que en la iglesia también la utilizamos recurrentemente. La palabra ministerio significa servicio. Eso es lo que significa ministerio. Servicio al cual se dedica alguien. Servicio al cual se dedica una oficina. Un ministro es un servidor que sirve a aquello a lo que fue llamado. El ministro de Salud sirve para los temas de salud, sirve al pueblo para los temas concernientes a los hospitales, concernientes a los médicos, a las políticas en salud, etc. Ministerio es servicio, ministro es alguien que sirve. Entonces, sabiendo el significado, hoy vamos a hablar justamente de cuál es el ministerio de la iglesia, es decir, cuál es el servicio al cual la iglesia se dedica. ¿A qué se dedica la iglesia en su servicio? ¿A qué se dedica la iglesia? Ahora, antes de entrar a cada uno de los puntos, quisiera mencionar que voy a utilizar algunos de los puntos que tocamos hace unas semanas también con relación a los objetivos de la iglesia. Y el primero de los puntos que recalcamos en ese domingo y hoy es que en el ministerio de la iglesia, en el servicio de la iglesia, se involucran todos los que forman parte de la iglesia. Y lo dijimos también hace unas semanas, lo venimos diciendo. Los que forman parte de la iglesia como cuerpo de Cristo son los hijos de Dios. No estamos hablando de una iglesia como la de Ejército, la iglesia del INSE, la iglesia de Pueblo Libre, no. Estamos hablando de lo que se denomina la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. ¿Por qué hago la distinción? Porque muchos
pueden venir a la iglesia, muchos se pueden conectar a nuestra sede, a la iglesia de Lince, a otras iglesias, pero no necesariamente ser hijos de Dios. Entonces ellos no forman parte del cuerpo de Cristo. A lo que me voy a referir ahora es a aquellos que sí forman parte del cuerpo de Cristo, que son los hijos de Dios. Ellos están involucrados o deben estarlo en el cuerpo de Cristo, en el servicio de la iglesia. Deben estar involucrados en el servicio de la iglesia. Y note también que no solamente son los bautizados o los no bautizados. Sí, hay que bautizarse, eso es lo primero que hay que hacer. Cuando los apóstoles mencionaban y predicaban el arrepentimiento y fe, decían: arrepiéntanse y bautícense, identifíquense con el nuevo cuerpo, el nuevo pueblo al cual son parte. Ok, el bautismo es una representación de lo que ya sucedió en mi corazón. Una vez que yo vengo a Cristo, yo ya soy hijo de Dios y por lo tanto parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto involucrado en el servicio de la iglesia. Entonces yo me convierto, me bautizo, aprendo y comienzo a servir y me involucro en el ministerio de la iglesia, el servicio de la iglesia. Entonces es para todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Todos los hijos de Dios, no hay uno que no deba involucrarse. Eso lo dijimos hace algunas semanas, eso lo decimos ahora también, y seguramente también lo vamos a seguir repitiendo domingo a domingo, porque estamos en el tema de la iglesia. Estamos aprendiendo qué nos dice la Biblia con relación a la iglesia. Entonces, con esto en mente, hoy vamos a responder a 3 preguntas con relación a cuál es el servicio de la iglesia. Y la primera, justamente, valga la redundancia, es esa. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? La segunda es, ¿por qué el ministerio de la iglesia es lo que vamos a responder en la primera pregunta? Y la tercera es, ¿cómo iniciar o cómo comenzar a realizar el ministerio de la iglesia? ¿Cómo yo puedo iniciar a realizarlo? Perdón, a hacerlo. Vamos con la primera de frente. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Lo que hemos leído en Efesios dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego agrega, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas 2 frases están relacionadas. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ambas significan lo mismo. La obra del ministerio es la obra de edificación. Ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el servicio al que se dedica la iglesia. La iglesia se dedica a edificarse a sí misma, a edificar el cuerpo de Cristo. Los santos, nosotros, los hijos de Dios, nuestro servicio está dedicado a edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, a edificar el cuerpo de Cristo, a trabajar para construir a nuestros hermanos, para enseñarles más de la fe que nos une, del Señor que nos une. Entonces, el apóstol Pablo lo dice aquí. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 3:10. En 1 Corintios 3:10 el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando justamente de la iglesia o de los hermanos. Él está abordando, el apóstol Pablo está abordando un tema que está pasando en Corintios. Los hermanos dicen, yo pertenezco a tal persona, yo pertenezco a tal persona, y el apóstol Pablo viene y dice, todos pertenecemos a Cristo, ninguno es algo, ni el otro es algo, todos somos de Cristo, todos somos de Dios. Y dice en el versículo 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo está diciendo, yo puse algo, otro vino y construyó, y entonces a eso se dedica la iglesia, a construir sobre otros, a edificar sobre otros, para que el cuerpo de Cristo reciba su crecimiento de parte de Dios. Así que el ministerio de la iglesia aquí también es construir, edificar. Los hermanos deben construirse unos a otros, edificarse mutuamente. A eso se dedica la iglesia. Una tercera razón por la cual este es el ministerio de la iglesia, o por la que respondemos de esta manera, es porque las cartas están llenas de enseñanzas y mandamientos para nosotros los santos.
Y entonces cuando vamos a través de las cartas encontramos directivas, mandatos, correcciones, felicitaciones, etc. En las cartas vemos enseñanzas a los creyentes y esos son los escritores sirviendo a la iglesia para formar su intelecto espiritual, su intelecto con relación a Cristo, su conocimiento de Dios. En las cartas vemos mandatos a los creyentes y son los escritores sirviendo a la iglesia para guardarla en unidad, en paz, en amor, en paciencia. En las cartas vemos representaciones reprensiones a la iglesia, vemos correcciones a la iglesia y son los escritores sirviendo a la iglesia para llevarla al arrepentimiento, para cuidarla del mal, para santificarla. Vemos también directivas a los creyentes y son los escritores sirviendo a la iglesia para dirigir las decisiones de la iglesia, para dirigir cuál es el rumbo de la iglesia. Y entonces las cartas están llenas del servicio de otros hermanos mayores en la fe que que edificaron a las personas de su tiempo y que nos edifican a nosotros en lo que ahora tenemos en la Biblia. Entonces a eso se dedica la iglesia, el ministerio de la iglesia, el servicio al cual se dedica la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo, es a construirlo. ¿Y por qué a eso se dedica la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual el servicio de la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo? Y la primera razón de entre las cuales he pensado, y la Biblia nos enseña, es que la iglesia es santa. La razón por la que el servicio de la iglesia es edificarse a sí mismo, es porque la iglesia es santa. Vamos a explicar esto. Los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, ha sido separado del mundo. Ha sido separado del mundo. Nosotros venimos de un mundo de tinieblas. Venimos de conceptos cerrados. Venimos de conceptos que desagradan a Dios, de vidas que le desagradaban. Entonces necesitamos ser formados. No tendría sentido que alguien externo a la iglesia forme a los que ya están dentro de la iglesia. Si yo he salido de las tinieblas, alguien que sigue en las tinieblas no puede edificarme, no me va a enseñar las cosas relacionadas a Dios. Entonces la iglesia no puede ser edificada por personas externas a ella. De tal manera que la iglesia debe edificarse a sí misma. La iglesia debe edificarse a sí misma. Debido a que ella es santa, ella tiene que trabajar en su propia edificación. Los hermanos deben confiar en los hermanos mayores en la fe, sometidos unos a otros trabajando, porque aquí, en la santidad, en la fuente de recursos que tenemos espirituales en Cristo, allí es donde se debe edificar ella. Y justamente esa es la segunda razón. La razón por la cual la iglesia debe dedicarse a edificarse es porque su fuente de recursos es divina. Esto va ligado a la primera razón que dimos. La fuente de recursos del mundo no es divina, proviene del diablo, proviene de la carne, proviene de cosas deformadas, de imperfecciones. No proviene de una fuente perfecta como lo es Dios. De tal manera que ninguna otra fuente puede formar a la iglesia de Cristo. Solamente la fuente divina. Entonces la iglesia, el ministerio de la iglesia, el servicio de la iglesia es edificarse a sí misma porque su fuente de recursos es divina. En tercer lugar, es porque a eso la llamó Dios, lo acabamos de leer también. Aquellos a quienes Dios instituyó, ellos recibieron dones, ellos recibieron ministerios, de tal manera que a través de sus ministerios los hermanos puedan ministrar, servir a otros y así edificarse unos a otros. A eso la llamó Dios. Y en cuarto lugar, para eso la capacitó Dios. Dios otorgó dones, ministerios, para que a cada uno de nosotros nos sirvamos unos a otros. 4 razones entonces que se interrelacionan todas entre ellas.
que están ligadas todas entre ellas y todas ellas nos lo enseña la Biblia. Porque la iglesia es santa, porque su fuente de recursos es divina, porque para eso la llamó Dios, porque para eso Dios la capacitó. Primera pregunta, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de ella misma. ¿Por qué su servicio es dedicado a servirse a sí misma? Porque ella es santa y nadie más externo a ella podría hacerlo. Porque su fuente de recursos es divina y la fuente del mundo entonces no es suficiente ni es adecuada para formarla. Porque para eso la llamó Dios. Dios llamó a la iglesia a edificarse a sí misma. Y para eso Dios también la capacitó. Las capacidades y los dones que Dios ha dado en su iglesia son para edificar a su propio cuerpo, a la iglesia de Cristo. Y entonces vamos a responder a la tercera pregunta, que es en la cual yo quiero ahondar un poco más, y es cómo iniciar a realizar esta obra del ministerio. ¿Cómo comenzar a servir en la obra del ministerio? ¿Cómo comenzar a hacerlo? Pero antes de ir a ese cómo, quiero dividir esto en dos. Primero, ¿cómo se involucra Dios? Porque Dios se involucra en esta aplicación. Dios se involucra en el servicio de la iglesia. Dios se involucra en que la iglesia se edifique a sí misma. Y luego entonces vamos a ver cómo los hombres realizan esa razón. Cómo los hombres realizan esa labor. Lo hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo 11. Una de las formas que Dios se involucra es que Cristo mismo constituye ministerios. Capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo, y Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego también cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, el capítulo 12, también dice lo mismo el apóstol Pablo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y luego dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte dones espirituales como Él quiere. El Espíritu Santo es Dios y por eso decimos que esta es la forma en que Dios se involucra. El Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere y como a Él quiere. Esto es labor, responsabilidad, podríamos decir. No sé si esa palabra es adecuada, pero esta labor la realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios reparte dones, capacita a sus hijos, capacita a los hijos de Dios para comenzar a servir. Entonces Dios provee los recursos a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, Cristo mismo constituye ministerios. Lo acabamos de leer en Efesios, en Corintios. Eso quiere decir que los creyentes no seleccionan el ministerio en el cual van a trabajar. Cristo mismo los constituye. El Señor mismo los designa. El Señor mismo los forma. Les da, les capacita. Dios entonces se involucra a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo, y Él mismo operando en toda esta dinámica. Dios se involucra en la obra del ministerio, proveyendo quiénes van a hacer lo que hagan cada labor y qué dones necesitan para que hagan su labor. ¿Se puede desear una labor? Sí. ¿Se puede desear ciertos dones espirituales? Sí, lo enseña el apóstol Pablo también. Uno puede desear los mejores dones, uno puede desear los ministerios, pero recalca él, si algo vamos a desear, es que hagamos las cosas amando al Señor, en amor, en amor. En amor, hay que desear los mejores dones, sí, hay que desear los ministerios, pero hay que procurar hacer las cosas en amor. Interesante lo que recalca el apóstol Pablo. Si algo vamos a desear, está bien, hay que desearlo, pero hay que desear más hacer las cosas en amor. Pero eso es un paréntesis. En todo caso, si usted desea algún ministerio, algún don, está bien, puede conversarlo, puede orar por eso y puede conversarlo con su líder y pastor.
Entonces Dios se involucra en la obra del ministerio. Y su involucramiento corresponde a otorgar lo que acabamos de decir: instituir ministerios, repartir dones. Y de lo que la iglesia se encarga es ver qué dones, qué ministerios corresponden a cada hermano. Porque así en la labor diaria, en el servicio diario, en el servicio de a pocos, los pastores, los líderes, los que tienen más experiencia, más años en la fe, van a poder ir identificando: él puede ser bueno para esto. Cuando él habla, produce esto, la gente lo escucha. Cuando él dirige las alabanzas, pasa así. Cuando el hermano anfitrión me recibe, él tiene una sonrisa tan amable que es muy respetuoso, etcétera. Y entonces así la iglesia va identificando qué ha instituido Dios, cómo Dios ha puesto, qué dones ha dado Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es la forma en la que se involucra Dios. ¿Y cómo se involucra el hombre entonces? ¿Qué le toca a los hombres? Una vez que Dios instituyó estos ministerios, que el Señor Jesús instituyó los ministerios, que el Espíritu Santo repartió dones, eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito, y el propósito lo hemos leído en Efesios 11. El propósito de los ministerios, en Efesios 4, perdón, 11, 12. El propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos. Nosotros los hombres, nosotros los hijos de Dios, que hemos recibido ministerios, que hemos recibido dones, debemos perfeccionar a los santos, perfeccionar, hacer perfectos, hacer maduros a nuestros hermanos, de tal manera que ellos también hagan la misma labor luego. ¿Por qué hay que perfeccionar a nuestros hermanos? ¿Cuál es la razón de que cuando viene un nuevo en la fe, los mayores en la fe deben perfeccionarlo? Porque cuando somos unidos al cuerpo de Cristo, cuando venimos a la familia de Dios, venimos imperfectos. Venimos con pensamientos distintos a los bíblicos. Venimos con un conocimiento errado de Dios. Venimos pensando cosas que otras religiones nos han enseñado, que las tradiciones nos han enseñado, que la sabiduría humana y la sabiduría del mundo nos ha enseñado. Venimos con refranes en nuestra mente. Venimos con pensamientos errados en nuestra mente. Solo por dar un ejemplo, los que vienen de las universidades o viven, digamos, viendo muchas redes sociales o qué sé yo, hablan mucho del karma. Y que el karma esto, y que el karma el otro, y a veces venimos con esa mentalidad, que haces una cosa buena, algo malo te va a pasar. Haces una cosa mala, otra cosa mala te va a pasar. Bueno, creo que me equivoqué al inicio, pero la forma de funcionamiento que alguna vez también explicamos de dónde viene el karma aquí algún domingo, venimos de eso. Venimos con refranes, ideas como que la mente tiene poder. Venimos con refranes como diciendo: pásale el huevo porque seguro tiene miedo. Y entonces cuando abres el huevo va a salir así, y eso significa que cosas así. Las series también nos muestran muchos refranes y muchas ideas que nos llevan a pensar, a hacer ciertas cosas que la Biblia no nos enseña. Ideas que deben ser reformadas, que deben ser cambiadas ahora a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces venimos imperfectos. Cuando llegamos a la iglesia, debemos ser perfeccionados para luego comenzar a trabajar. Necesitamos ser perfeccionados. Y nuestros hermanos mayores en la fe son aquellos que nos perfeccionan, que nos perfeccionan. Esta perfección es para que luego nosotros, los nuevos en la fe, comencemos a trabajar en la iglesia, porque no podemos comenzar a edificar el cuerpo de Cristo si no hemos sido perfeccionados. No vamos a ser perfeccionados al 100%. Conforme vayamos aprendiendo, vamos a ir sirviendo. Y eso lo explico en el siguiente ejemplo. Imaginemos que usted no tiene trabajo y necesita trabajo, necesita algo y no sabe cómo construir un edificio. Y resulta que al costado hay una edificación, están construyendo un edificio, y entonces usted va y pregunta y pide trabajo. Yo no sé nada de construcción, pero necesito trabajo. Entonces el jefe agarra y dice: bueno, está bien, ven a la construcción, te vamos a enseñar. Cuando usted llegue, usted no sabe nada de las construcciones.
Y entonces si lo ponen a construir, usted lo va a hacer mal. No va a construir bien ese edificio. La columna le va a salir chueca, va a poner cemento donde va un fierro, va a poner un fierro de un calibre pequeño donde va un fierro de un calibre grande, va a poner una viga en medio de la sala y la viga va a estar así inclinada, entonces esa casa se va a caer prontamente. No, a usted le tienen que enseñar de a pocos, desde lo más básico, de tal manera que pueda ser útil para la obra desde lo más básico. De repente lo más básico en una obra puede ser: cava un hueco aquí donde yo te diga, ay, acá, ¿con qué cavo el hueco? Cávalo con esto. ¿Qué? Lo más básico, cavar un hueco. No necesitas mezclar nada, no necesitas elegir qué tipo de material necesitas, simplemente es hacer un hueco en la tierra. Y comienzas desde lo más básico. Te enseñaron lo básico, a trabajar en lo básico. Luego vas a ir conociendo otras cosas. Luego seguramente el jefe va a venir y te va a decir, ya hiciste el hueco, ahora toca esto, y vas a ir creciendo en tu conocimiento de cómo construir un edificio. Es igual en la iglesia. Es igual en la iglesia. Si usted llega y entonces lo ponen a trabajar, usted va a enseñar cosas que no corresponden a la Biblia. Usted va a comenzar a servir en lugares que no corresponden a la Biblia. Va a comenzar a recibir de una manera errada a los hermanos tal vez que vienen por primera vez. Usted tiene que comenzar a ser perfeccionado y de a pocos, con lo que le vayan enseñando, comenzar a servir. Y entonces, por ejemplo, usted recién se convirtió. Viene a Cristo, usted sabe que es perdonado, se alegra, se emociona, viene, se bautiza, comienza a llevar sus cursos y entonces inmediatamente hay que comenzar a servir. Inmediatamente hay que comenzar a servir. Y de pronto le pueden enseñar, bueno, una de las cosas que la Biblia nos enseña es amarnos unos a otros. Y una forma de amar es ser anfitriones de otros, es ceder el sitio a otros, es llevar y que el nuevo hermano que llega o los hermanos que llegan puedan encontrar, ubicarse un sitio en la iglesia cuando la iglesia sea física. Y entonces usted podría comenzar a servir en el ministerio de los anfitriones y comenzar a servir al Señor de esa manera. De pronto usted agarra y dice, bueno, yo soy bueno en la tecnología y su líder, su maestro se entera. Bueno, puede comenzar a servir dirigiendo el Zoom, administrando el Zoom, las salas de Zoom, qué sé yo, las redes sociales, y comienza usted a servir, y comienza usted a trabajar. Y de a poco va aprendiendo otras cosas, va a otro ministerio, y paralelamente va siendo perfeccionado de a pocos, va siendo perfeccionado de a pocos. En paralelo usted es perfeccionado y va sirviendo, es perfeccionado y va sirviendo. No vamos a estar nunca al 100%, el Señor no nos pide estar perfeccionados al 100% porque nunca lo vamos a estar, nunca lo vamos a estar, pero así se nos va perfeccionando. Ahora bien, ejemplo de esto hemos dado bastantes y los hemos dado también hace algunas semanas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del don de intercesión, el don de hospitalidad y cómo estas acciones nos eran de bendición y nos bendecían las palabras que otros nos decían y nos perfeccionaban y ayudaban en nuestra formación. Ayudaban y ayudan a que conozcamos más a Cristo, a que maduremos en nuestra forma de pensar. Pero antes de pasar ahora sí a lo específico de cómo entonces comenzar a servir, quiero hacer un paréntesis y apuntar algo muy importante. Note que el apóstol Pablo dice que los que perfeccionan son los que reciben ministerios. Y así es perfeccionado uno en el servicio de otro. Eso quiere decir que usted no se puede perfeccionar a sí mismo. El crecimiento en la vida de iglesia, el crecimiento en la familia de Dios no es individual. Usted no puede trabajar en su perfeccionamiento usted solito. Sí, usted puede y usted debe anhelar crecer, anhelar prepararse, buscar, estudiar la palabra, congregarse, interesarse. Pero el proceso de perfeccionamiento no es individualmente y también lo dijimos hace algunas semanas. Si nuestros hermanos cumplen su ministerio adecuadamente, si los pastores, maestros, líderes, anfitriones cumplen su ministerio adecuadamente, pero usted no escucha, no obedece,
no se sujeta, no aplica, entonces no va a crecer. Y ya no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad suya. Y por eso la palabra nos enseña, y lo vamos a ver la próxima semana y en las siguientes semanas, nos enseña en Pedro, por ejemplo, 1 Pedro 5:5 dice, sométanse unos a otros, escúchense unos a otros, obedézcanse unos a otros. Hebreos 13:17 también dice, nos manda obedecer y sujetarse a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros. Ellos nos perfeccionan y anhelan nuestro crecimiento, nuestra maduración, y trabajan para eso. Entonces, de nada sirve que mi hermano cumpla su ministerio conmigo, me sea de bendición. Bueno, a él el Señor lo va a recompensar, él está haciendo bien su trabajo. Pero si yo no lo escucho, si yo no trabajo, si yo no aplico, no voy a crecer, no va a haber crecimiento. Eso no es crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no consiste en saber más, simplemente saber más y más y más. No, consiste en aprender más individualmente, aprender más de lo que me enseñan mis hermanos y aplicarlo en la dinámica de la iglesia, en la dinámica de la congregación. Ahí se produce el crecimiento. Y entonces eso es importante comprender. No nos perfeccionamos a nosotros mismos. No nos perfeccionamos a nosotros mismos. Ahora sí vamos entonces, ¿cómo podemos comenzar nosotros a trabajar? ¿Cómo podemos comenzar nosotros a servir? Primero, lo más importante es, no es necesario saber qué don tengo para comenzar a servir. No es necesario. Yo no necesito saber si tengo tal don, tal don, tal don, porque no lo voy a saber inmediatamente. El Espíritu Santo no lo revela de esa manera. El Espíritu Santo nos lo va mostrando en la dinámica de servicio. Entonces yo puedo comenzar a servir en cualquier cosa que yo de repente sé que puedo hacer o me gustaría hacer. Qué sé yo, de repente yo digo, bueno, yo soy muy amable, en realidad me gusta mucho saludar a las personas, me gusta mucho dar abrazos, puedo ser un anfitrión. Bueno, en realidad, no sé, a mí me gusta mucho que los posts de las redes sociales sean muy bonitos, me gusta que las fotos que se suban sean bien, sé tomar fotos, sé publicar cosas en Facebook. Usted puede comenzar a servir en las redes sociales. De pronto, no sé, usted dice, bueno, yo toco guitarra, aprendí de chiquito, no soy un excelente guitarrista, pero sé tocar guitarra. Usted podría comenzar a tocar guitarra en los cultos, en las reuniones de célula. Y así usted puede comenzar en lo que le gustaría hacer, en lo que sabe hacer, en lo que de repente usted dice, mira, no sé hacer esto, pero me gustaría, quisiera que me enseñen. Usted puede comenzar a servir. En segundo lugar, no tiene que esperar que le digan para comenzar a servir. No tiene que esperar que le digan que sirva para comenzar a servir. Usted se podría comprometer en orar por otra persona usted solo. Y ahí usted ya está sirviendo. No tiene que decírselo a nadie y nadie tiene que decírselo tampoco. De repente usted podría comenzar a decir, voy a comenzar a llamar a los hermanos de la célula. Eso es una forma de servicio. Y no tiene que esperar que se lo digan, usted lo puede comenzar a hacer. De repente usted quiere orar en la célula, de repente usted quiere dar un tema o enseñar algo. Ahí sí tiene que avisar, usted tiene que decirle a su pastor, a su líder, yo quisiera hacer esto. ¿Por qué ahí sí se tiene que avisar? Porque las cosas que se hacen en una reunión pública de la iglesia o de la célula son responsabilidad del pastor, del líder. De tal manera que si se enseña algo que no es adecuado, le cae al pastor o al líder. Entonces, para ese tipo de cosas sí hay que avisar, hay que pedir, ¿no? Pero para otras cosas no. Usted puede llamar, usted puede orar por otra persona, usted puede visitar, acompañar a visitar a alguien, etc. No tiene que esperar que le digan, tampoco en muchas de las cosas usted tiene que decir, aunque siempre es bueno compartir porque eso trae alegría. Oye, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo el otro, amén, gloria a Dios. Y finalmente, en tercer lugar, si le dicen que sirva, vaya, hágalo. A menos que no pueda por tiempo, a menos que no pueda por otras responsabilidades. Si no sabe, aprenda y métase a trabajar en el reino del Señor. Así usted va a comenzar a servir e involucrarse en el ministerio de la iglesia.
Primero, no es necesario saber qué don tiene. Segundo, nadie tiene que decirle, y usted a veces tal vez no decirlo, pero siempre es bueno. Y finalmente, si le dicen que sirva, vaya y haga. Nuevamente repito, usted en ningún momento va a estar 100% listo. Ninguno de nosotros va a estar 100% listo. En el proceso, usted va a ir aprendiendo qué dones tiene para reenfocar su servicio, reenfocar sus actividades de servicio. Yo me he dado cuenta en realidad que yo soy muy hospitalario. Entonces usted puede abrir su casa, de repente tiene el don de la hospitalidad, sí, que esto, que el otro, ya usted identifica un don. De repente usted tiene el don de fe y usted ora y las cosas, el Señor le da una seguridad distinta a la de otros y usted ora y sucede. De repente usted tiene el don de fe. No tiene que estar 100% listo, no lo va a saber inmediatamente, eso se va a dar en el proceso. Usted, por ejemplo, ustedes me escuchan hablar con naturalidad, igual el pastor Alberto, ustedes nos escuchan conversar y etcétera. No siempre fue así. Cuando comenzamos, seguramente el pastor Alberto puede tener muchos ejemplos de sus inicios, igual yo. ¿Cuántas cosas habremos dicho? ¿Cuán avergonzados habremos estado? ¿Cuán baja habrá sido nuestra voz? No estuvimos al 100% cuando comenzamos, no sucede así. Pero dimos el paso de comenzar a servir al Señor. Y comenzamos a servirle y aquí estamos, y eso es para todos los hijos de Dios. Así que hermanos, manos a la obra porque estamos siendo perfeccionados. Este es el servicio al que se dedica la iglesia. Ayudarse mutuamente mediante el perfeccionamiento y trabajar para que la iglesia sea edificada. Así que sométase a las enseñanzas de nuestros hermanos mayores en la fe. Obedezca a su pastor. Si quiere hacer algo, aplíquelo, sirva. Pongamos manos a la obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, tú nos has hecho tus hijos por la obra de tu Hijo Jesús y nos has involucrado en tu cuerpo, nos has unido al cuerpo de Cristo y nos has llamado a un servicio dedicado a edificar a otros. Oramos que nos ayudes a asumir el servicio que nos toca, a involucrarnos, Padre, en esta labor que no es fácil, que toma tiempo, sí, pero a la que tú nos has llamado y a través de la cual tú nos das el crecimiento como iglesia. No solo crecimiento numérico, pero crecimiento espiritual, para conocer a Cristo más, para ser de una sola fe, para ser unidos en una sola fe, para ser hallados en Cristo, para amarlo a Él más y más. Ayúdanos a comenzar este servicio, Señor, de tu mano. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.